ahora sí, deciros que la segunda temporada está confirmadísima, se va a estrenar y de hecho se estrena entre septiembre y octubre de este mismo año de 2022. ¿Por qué se sabe esto? Bueno, porque ya se sabe que está confirmada la temporada y se sabe que se va a estrenar este año. ¿Por qué se sabe que se estrenará entre septiembre y octubre? Pues porque fueron las mismas fechas que se estrenaron el año pasado. También deciros que la serie cuando se estrenó empezó a tener mucha mala crítica y ya se medio sobreentendía que no iba a ser renovada, porque la NBC diría, coño, va a bajar de audiencia, va a tener poco éxito, vamos a perder dinero, pero al final hubo una gran sorpresa donde la audiencia fue bastante sólida durante toda la temporada, durante los 10 capítulos que tiene la primera temporada. De hecho, tuvo entre 7 y 8 millones de espectadores. Sin bajar, ojo, que esto a día de hoy es súper difícil de encontrar y de ver. De hecho, la propia cadena NBC dijo de renovarla, cosa que le viene bastante bien. Solo que la única diferencia es que para la segunda temporada, imagino que van a cerrar bastante bien las tramas, por si por lo que sea hay un descenso de audiencia, ya que siempre en las segundas temporadas suelen bajar bastante la audiencia. Entonces, por si deciden en un futuro no renovar a una tercera temporada, espero que en esta segunda temporada cierren las tramas y no la dejen tan abiertas como ha ocurrido en esta primera, que la verdad que se ha quedado súper abierto todo. Y vamos a empezar con los datos que tenemos sobre la segunda temporada. Antes que nada, oye, aquí vamos a empezar ya con los spoilers, así que si no has visto la primera temporada, yo te recomiendo que pares el vídeo, te vayas de aquí y veas la primera temporada porque es brutal. Y aquí vamos a comentar los datos que tenemos sobre esta segunda temporada. El primero de todos, que nos lo comenta el creador de la serie, dice que algunos mundos nuevos van a ser explorados en la segunda temporada. Yo creo que con mundos nuevos no se refiere a mundos nuevos a nivel existencial, ¿no? Porque hay mucha gente en las redes que está rumoreándose, que está teorizando con que van a ser alienígenas, van a ir a otros planetas, cosas de estas. Y yo lo que entiendo con algunos mundos nuevos que van a ser explorados se refiere a nuevos para el espectador, es decir, el espectador solo ha vivido el presente y ha vivido el pasado de 10.000 años antes de Cristo. Y yo creo que con esto se refiere a que estos portales que se están abriendo, ¿no? Estos portales temporales van a ir no a otros mundos como tal, sino a otros tiempos, que puede ser perfectamente, yo que sé, a la prehistoria, a la edad al Pleistoceno, yo qué coño sé. Pero algo así es lo que se refiere, no que van a estar durante toda la temporada en el mismo plano temporal, sino que van a haber pequeños saltos. Eso es lo que yo creo entender por esto que nos comenta el creador de la serie. Además, ya sabéis el final de la primera temporada, cuando tenían que coger a Elijah para llevarlo al portal de 1988 para que los hijos de Gavin y Eve no muriesen, ya que si el niño no llegaba al portal y no aparecía en 1988, sus hijos, es decir, los hijos de Gavin e Eve, no iban a nacer, es decir, iban a morir en el presente. Y al final el niño consigue entrar en ese portal y va a 1988. ¿Por qué se sabe? Porque al final Josh y Izzy no mueren. Tenía esa enfermedad y al final incluso se ponen mejor y tal, porque se sobreentiende que el niño consigue llegar a 1988 y conseguir tener una vida completamente normal, tener sus hijos, y al final por eso los hijos están bien y están correctos. Pero claro, cuando luego tanto Josh como Riley y como Lily, el pequeño portal hace zoom y lo absorben a los tres, la gente dice, que también van a 1988. Yo creo que ellos tres van a otro sitio. No sé dónde, pero van a otro sitio. Aunque realmente si Lily no va a 1988 junto con Gavin, no sé qué va a ocurrir con el personaje, sobre todo con el personaje futuro, con Ella. Ella es Lily de mayor y se metió al final de la primera temporada junto con Gavin e Izzy por ese socavón, por ese portal que se abrió en Seattle. Entonces, claro, no sé qué va a ocurrir ahora con los personajes, porque Ella por un lado va a estar en el tiempo 10.000 antes de Cristo, pero Lily, que es Ella de pequeña, no se sabe dónde va a estar. Entonces se rumorea que también están en 1988 junto con el pequeño Gavin. Pero ¿qué ocurre aquí? Que Gavin no puede estar con su hijo Josh en el mismo pasado, es decir, en 1988, porque Gavin no puede tener una vida, conocer a Eve, tener a su hijo Josh
cuando realmente Josh está en su mismo espacio-tiempo. Pues ahí pasaría una paradoja espacio-temporal que no sé cómo se podría resolver, ni si en la serie podría tener sentido, ya que en la serie vemos que eso no puede ocurrir porque vemos que Gavin de pequeño entra en el portal para irse a 1988 y de pronto en el presente vemos como Gavin, adulto, entra en ese socavón, en ese portal de Seattle y entra en los 10.000 años antes de Cristo. Por lo que eso da a entender que estas paradojas espaciotemporales de que dos personas que la misma persona puedan estar en el mismo tiempo, queda completamente descartado, o al menos aparentemente en esta primera temporada. Así que, por lo que mi teoría sobre Josh, Riley y Lily no están en 1988 y se han ido a otro sitio. No sé dónde, pero se han ido a otro sitio. Luego, otro de los comentarios que nos ha hecho el creador de la serie nos dice que estos portales contienen muchas posibilidades de historias, mundos y ciencia por explorar. Yo creo que aquí sobre todo nos dan a entender que va a haber muchísimo más desorden a nivel espacio-tiempo. Luego otra de las cosas que nos ha comentado el creador es sobre el tema de la torre que Rebecca le enseña a Scott. No sé si os acordáis, al final de la primera temporada, cuando Rebecca le dice: oye Scott, acompáñame a un sitio que te quiere mostrar algo. Y Scott, no quiero, y dice: si vienes, te resolveré todos tus misterios que tienes. Y el tío, pues joder, fue encantadísimo. Y se llevó a Rebecca a ese sitio. Y cuando Rebecca llegó al sitio, le enseñó a Scott una pedazo de torre gigante, donde le dijo que esa torre la construyó ella. Pero bueno, ya se sabe que en ese tiempo no se ha podido construir esa torre, porque se veía una torre ahí súper, una torre de esta típica de investigación brutal, ¿no? Con unos avances tremendos. Cosa imposible que se hiciese en ese tiempo, por lo que se presupone que esa torre ha sido construida en el futuro y la han llevado allí por algún portal, no tengo ni idea, pero se presupone que en esa torre es donde tanto Rebecca como el abuelo del pequeño Gavin trabajaban en los viajes en el tiempo, ya que se descubre que Rebecca era la que estaba abriendo y cerrando portales. Estos portales tan famosos son Rebecca y el viejo los que estaban intentando no sé qué, eso tendrán que descubrirlo, no sé cuáles son sus intenciones, no sé qué es lo que pretenden, no sé qué. Hay teorías, hay una teoría muy, muy loca sobre que el abuelo de Gavin es Josh, es su hijo, y lo que está intentando constantemente es detener a Rebecca para que no abra estos portales en el tiempo. De hecho, vemos en el penúltimo capítulo, creo que fue cuando el viejo apuñala a Rebecca, porque su intención sería matarla para que no pudiera entregarle a Lily esa carta donde se encontraba dibujado dónde iban a ocurrir los siguientes portales, porque Rebecca sabía cuáles son los portales que se van a abrir, porque es la que los abre, ¿no? Y el viejo lo que pretendía era matarla para que esa carta nunca llegara a las manos de Gavin y así poder volver de nuevo al pasado y que se formara esa especie de bucle temporal. Yo la verdad que no me creo mucho esta teoría porque no creo que el viejo sea Josh, por el simple hecho de lo que hablamos antes. No pueden coexistir en una misma realidad ambas personas. Entonces, no sé qué es lo que va a ocurrir ahí, no sé qué es lo que van a hacer, pero lo que se sabe de la torre para la segunda temporada es que se confirma que es una torre de investigación en la que se presupone que Rebecca y el viejo pues ahí estaban haciendo sus historias sobre los portales, abriendo y cerrando y todo ese lío. De hecho, se dice, el creador dice que en esa torre hay muchas más personas trabajando en ella, así que se descubrirán muchas más cosas sobre el tema de los portales, cómo se crean, cómo se cierran y toda esa historia, y tiene que estar bastante interesante toda esa trama de la torre de investigación. Y luego, para todas aquellas personas que os ha gustado mucho el personaje de Lucas, Lucas y Maribeth, que son la madre e hijo, la policía y el delincuente, deciros que el creador nos comenta que para la segunda temporada Lucas va a ser demoledor y, ojo, y se moverá mucho la trama. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos ya están pensando, van a convertir a Lucas en villano, no sé qué. Yo me daría mucha pena que convirtiesen a Lucas en villano. Primero porque da mucho juego en el elenco y en el coro de personajes. Da muchísimo juego, sobre todo cuando va con Levi, cuando va con Sam. Da muchísimo juego en el grupo de los machos cabrios, ¿no? Y la verdad que está bastante interesante. Convertirlo en villano sería algo... para mí perdería bastante el personaje, sobre todo por la evolución que ha tenido. Aunque se dice que podría ser el villano porque después de la muerte de su madre,
bueno, al final él siente eso, una pérdida, un vacío, lo que sea, y termina convirtiendo o pasándose al lado oscuro, fastidiando bastante a nuestros compañeros supervivientes. Bueno, esto ha sido todos los datos que tenemos sobre la segunda temporada y más o menos cómo pueden terminar cada uno de los personajes, sobre todo en las tramas más importantes. Si os ha gustado este vídeo, suscribirme a mi canal, dejadme un comentario con, bueno, vuestra opinión sobre el final de la primera temporada y cómo pensáis o creéis que puede continuar esta segunda con todos estos datos nuevos que nos han dicho el creador de la serie. Y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo de tu canal.